Te habla Rubén Cedeño desde CDMX, Ciudad de México, donde estamos transmitiendo esta serie de charlas que no tengo denominación correcta para decirles cómo las puedo llamar. Estas charlas son una petición. Me han hecho la solicitud de que hable sobre la historia de la metafísica relacionada con mi persona y después que Connie Méndez desencarnó. Al principio me sentí reacio porque me parecía una exaltación a mi ego y que como que vivo haciéndolo, ¿no? Pero uno no debe hacer esas cosas, estar exaltando mucho la personalidad. Pero después me puse a pensar que había muchas cosas que decir y que a lo mejor esta era una oportunidad para que se expresara. Tomé como título inicial el de un libro sobre mis memorias llamado Una vida más. Tiene varias significaciones. Una vida más puede ser una vida más entre millones de vidas, o sea, algo insignificante, una vida más. Y para los que creen que uno nunca muere y que uno va reciclándose en la vida, pues esto es un recicle más de esta corriente de vida. Sin embargo, le puse como subtítulo Metafísica después de Connie, porque eso fue en realidad lo que me pidieron, by request. ¿Por qué lo puse así? Porque esa petición no lo quería hacer. Pero ahí les va. Bien. Mi persona nació en la ciudad de Caracas. Estoy en un lugar verdaderamente privilegiado en esta foto porque se ve el Valle de Caracas y el Ávila, donde se afirma que está el retiro etérico del maestro Saint-Germain, el palacio del propósito del hombre. Y bien decía don Andrés Bello, el reformador del castellano moderno, cuando desencarnaba en Chile, que dijo: daría lo que me queda de vida por ver por última vez el Ávila. El Ávila tiene la silla de Caracas, que es esto que ustedes están viendo aquí, que es la parte más alta. No sé exactamente las medidas, pero sé que alcanzan casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y cuando me dicen, ay, que usted viene de Caracas donde hay calor, no. Cuando subimos al Ávila podemos tener hasta 5 grados en la noche. Y del otro lado tenemos un funicular, un teleférico, que se puede ascender aquí y fue escenario, la parte de arriba del Ávila, de muchísimos acontecimientos relacionados con el maestro Saint-Germain, la metafísica, Connie Méndez y tantísimas cosas. Muy bien. Existe lo que se llama el plan divino de perfección. Tú tienes un plan divino de perfección. Tú tienes un plan divino de perfección. Ese plan divino de perfección, vamos a verlos antes de encarnar. Hay como un esbozo, no con muchos detalles, pero sí un esbozo, donde tú vas a encarnar, a desarrollar lo que tu cuerpo causal necesita desarrollar para tener una plenitud del desarrollo del alma, del Cristo interno, y realizar algo para tu desarrollo y también para el desarrollo de los demás. Puede ser que seas madre, ese es un plan divino, pero también puede ser un plan divino, por ejemplo, como el de Cristóbal Colón, que fue para en aquella época, saliendo de la Edad Media y llegando al Renacimiento, dar a conocer un nuevo continente. Eso es un plan divino magno, inmenso, ¿verdad? Como Tomás Alva Edison con la invención del bombillo. Esos son planes divinos que antes de encarnar
se planifican. Y esos Cristos internos, cuando encarnan, vienen con eso. Y eso es importante saberlo. Y por supuesto, hay quien contraviene el plan divino de perfección, que es que si el chico quiere ser bailarín, entonces le dicen que eso no está bien, el papá se opone, porque dicen que ser bailarín es de gays, esto y lo otro, y se oponen a eso, y el pobre chico se amarga su vida. Yo conozco casos de esos. O también que la chica quiere ser cantante, quiere ser actriz de televisión, y entonces viene el papá, la mamá y le dicen que no, que todos los que están en la televisión son prostitutas, esto y lo otro, y se lo impiden. Y esa persona pasa a ser alguien infeliz, porque no cumple con su plan divino de perfección hasta que sucede algo. Se rebela contra ello, se tiene que ir de la casa y despliega una vida artística de mucha fama. Y después el papá y la mamá andan por allí orgullosos de que tienen una hija o un hijo famoso, pero resulta que al principio se opusieron a su plan divino de perfección. Y lo más triste es cuando no logran las personas sobreponerse a la oposición del plan divino de perfección y fracasan en la vida. Pero de eso no vamos a hablar. Existen entonces los ángeles del plan divino de perfección que hacen que tú nazcas en el lugar preciso donde puedas desarrollar tu plan divino de perfección. Y si no es así, te lo procura. Tenemos el caso de Alirio Díaz, el mejor guitarrista del mundo en su época, que nació en un pueblo llamado Carora, donde no tenía las facilidades, y el plan divino de perfección, los ángeles del plan divino de perfección le fueron dibujando el caminito, por decirlo de alguna manera, para que ese ser desarrollara y se convirtiera en el más grande guitarrista del mundo en su momento y fuera uno de los mejores intérpretes del concierto de Aranjuez. No sé si me estoy haciendo entender, porque esto es básico para todo lo que vamos a conversar en estas 9 charlas que tratan sobre una vida más. Muy bien. Cuando se nace a la hora, el minuto exacto, donde uno va a absorber las radiaciones de un ser de luz. Y esto es de acuerdo a los 12 signos del zodíaco. No les voy a explicar todo esto porque no es el objetivo de la actividad. Acuérdense que el objetivo es el propósito. Y uno no debe desviarse de ese propósito. El propósito es hablar de lo que ya saben que estamos conversando. Solamente les voy a decir, pues, estamos hablando de mi persona y me perdonan que me ponga como centro de todo esto. Nací bajo el signo de Géminis. Géminis, aquí está. Muy bien. Y Géminis está regido por el señor Maitreya. En el momento entonces cuando uno nace y uno tiene la primera respiración, ahí se conjugan todos los astros, estrellas, y te marcan y te ayudan en tu vida. Y es lo que hace que los geminianos sean de determinada forma, los de Piscis, los de Acuario, etc. ¿Qué tenemos los geminianos? ¿Qué nos regala esa entidad que rige Géminis? Nos regala muchísimas cosas: ser polifacéticos, tener la habilidad de ver el derecho y el opuesto, el derecho y el al revés de todas las cosas, que por ahí hay gente que habla mal de eso, dicen, eso es doble personalidad. No, ningún doble personalidad. Si están dos personas peleando, podemos ver la razón en los dos y la culpa en los dos. O sea que para jueces no servimos para nada. Pero esto nos da a nosotros capacidad de poder penetrar dentro de la conciencia de los demás. Alice Bailey era Géminis y ella decía que si existiera la reencarnación y volvería a reencarnar, volvería a ser Géminis. Tienen don de gente, tratar a todo el mundo. ¿Para qué les voy explicando todo esto? Porque bueno, esto todo tiene mucho que ver con el trabajo que le tocó realizar a este ser del cual estamos hablando en una vida más. Muy bien.
Este poema de Francisco Luis Bernárdez es un argentino, no se los voy a leer completo, pero el final apréndanselo de memoria, porque es para acordarse a cada minuto, porque de esto se va a tratar las 9 charlas que vamos a dar. Y óiganlo bien, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tienes sepultado. O sea, tú eres lo que es tu papá y tu mamá. Los quieras, no los quieras, ellos te quieran a ti, no te quieran a ti, lo que sea. Eso es lo que tú tienes sepultado. Tu abuela, tus abuelos, tus bisabuelos, tu país. Acuérdense de eso. Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Lo que tenemos sepultado son nuestras raíces. Y por eso, esta charla precisamente de hoy va a ir a las raíces. De las raíces de mi persona que después se van a reflejar en mi relación con Connie, mi relación con la metafísica y la relación con ustedes. Querían que les hablara de mi persona en relación a la metafísica. La metafísica son ustedes. La metafísica no es una señora que está montada en una nube viendo a ver qué hace, qué responde y qué contesta. No, la metafísica son cada uno de ustedes. Quieren saber de mi relación con la metafísica, tienen que saber de mi persona, porque sabiendo mi persona, ¿cómo van a saber ustedes cómo me relaciono con ustedes y ustedes conmigo? No sé si esto se puede entender. O sea, cuando tú empiezas una relación de pareja con alguien, mientras más hablas de tu pasado y lo que tú eres, la otra persona te va a entender más y te va a comprender tus procesos psicológicos, tus procesos culturales, tus procesos idiomáticos, tus procesos de razonamiento. Todo eso es importantísimo. ¿Me van siguiendo? ¿Creen que esto es comprensible? Si es comprensible, pues seguimos. Bien, entonces, cuando nazco en Caracas, como cuando tú naces en México, naces en Buenos Aires, naces en Córdoba, naces en Madrid, en Valladolid, así como respiras, ya les hablé, ese regalo maravilloso que te da la entidad que rige tu signo, también vas a respirar lo que es tu ciudad, lo que es tu país. O sea, cuando tú naces en México, tú aspiras al nacer mayas, aztecas, mixtecas, todo eso lo respiras. Cuando tú naces en la Argentina, respiras tango, respiras Gardel, respiras Evita Perón. ¿Me están comprendiendo? Cuando tú naces en España, respiras entonces Isabel la Católica. Como ven, hay diferencias. Porque no es lo mismo respirar maya y azteca que respirar al Cid Campeador y Isabel la Católica. No estoy diciendo que no sean superiores o inferiores, no, nada que ver. Es que es distinto, es diferente. ¿Qué respiré cuando nací? Lo que había nacido en mi ciudad, y no solamente en mi ciudad, cerca de donde yo nací. Yo nací en el mismo entorno que nacieron estos personajes. Bolívar. Nací a pocas cuadras de la casa de Bolívar, donde él nació. Respiré eso, libertad. ¿Qué hizo Simón Bolívar? Libertó 6 países. Eso es mucho, eso lo respiré. Respiré también a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que fue precursor del aula abierta, uno de los grandes pedagogos que han existido en el mundo. Respiré también a don Andrés Bello. El castellano que ustedes hablan, que yo hablo, es el castellano de Bello, es el castellano moderno. Él hizo una gramática. Nosotros decimos yo, tú, él, nosotros y ustedes. Y no decimos el vosotros porque Andrés Bello nos enseñó a hablar así. Andrés Bello, después que nació en Caracas, se fue a vivir a Chile, fundó la Universidad de Chile y en Chile es un héroe de la patria. Y también a pocas cuadras de donde nací, nació también Connie Méndez. Les digo que nací en un ámbito que no es más de 10 manzanas
de donde nacieron todos estos personajes. Nací en la clínica Simón Rodríguez, donde ahora está la avenida Bolívar, donde están las Torres del Silencio, que es un emblemático en Caracas. Y nació también Connie Méndez, pero muy cerca de donde nací, y respiré también. ¿Qué tenía Connie Méndez? Bueno, ya lo saben, su música, su cultura, su don de gente, la clase social, la música, su folclore y una cantidad de cosas. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la ley de causa y efecto. Tú tienes que mirar qué tienes tú también dentro de ti en tu pasado. Tu pasado es importante. Eso que dicen que el pasado sí hay que olvidar lo negativo, lo traumático, pero lo malo no, porque nosotros somos producto del pasado. La manera de tus ojos, la forma de tus ojos, de tu nariz, de tu boca, todo eso viene de tu pasado, de tus ancestros, tu manera de pensar. Y por eso hacia ellos tiene que haber gratitud. Y no solamente hacia ellos, hacia tus maestros, los que te formaron, los que te han ayudado en tu manera de pensar. Que es lo más grande, ya hablaremos de eso. Muy bien. Bueno, aquí está mi familia, una foto antes de que comenzaran a desencarnar. Voy por acá. Papá, mi papá Rubén Cedeño, el que nos da el apellido. Nora Belén Vázquez Toledo, de Cedeño, ¿verdad? Ya hablaremos de ella. Y mis hermanos, el más pequeño, Leonardo, que ya desencarnó, mi madre también desencarnó. Eduardo, que es el del medio, director de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte, violinista graduado, tenor de ópera, bueno, una eminencia. Y el que te conté, Esteban, el que les está hablando. Muy bien, sigamos. Este es el escudo de armas de los cedeños. Como ven, es un castillo con 2 torres, 2 llaves y hojas de acanto, de adorno. Todo eso tiene un simbolismo, pero precisamente no vamos a detenernos en ello. ¿Por qué pongo el símbolo? Porque vamos a hablar de los cedeños. Y por supuesto, mi padre. Aquí está mi padre. Hay unas características en los cedeños, la frente muy ancha. Todos nos parecemos desde hace siglos atrás. Ya van a ver todo esto con algunas fotos. Y bueno, vamos a seguir. Él es hijo de Leoncio Cedeño. Y ahí me tengo que detener porque este es un personaje que tiene muchas facetas. Lo admiramos mucho todos en la familia y lo queremos. Y vamos a ver algunas partes de su vida. Vamos a ver. Básicamente era pintor, pintor fino, restaurador de obras antiguas. Era cantante de ópera, cantante de zarzuela, con voz de barítono. Fundó junto con un grupo de artistas plásticos la primera Escuela de Bellas Artes de Caracas. O sea, un hombre con una trayectoria impresionante. Seguimos. Bien. Aquí vemos algunas de sus pinturas que pude rescatar. La mayoría de sus pinturas están en palacios en los Estados Unidos, en casas de expresidentes de los Estados Unidos, porque él, bueno, hizo su vida en los Estados Unidos, es la razón por la cual la mayoría de mi familia es estadounidense, no emigrantes, sino nativos, y grandes obras de arte él ha hecho. Para esta exposición solamente pude recuperar algunas, pero ya van a ver algo. Está este cuadro de él. Y vamos a ver entonces un pequeño video de algo que reviste alguna importancia. Véanlo.
Podemos pausa. Pausa. Bien. Este video es sobre un lugar emblemático en Nueva York, que es la calle 14, una calle muy importante. Esta calle 14 hay mucho latino, y mi abuelo fue el que pintó la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, la emperatriz de las Américas, que la pintó en la iglesia, en el altar mayor. Y se hizo esta pequeña producción gracias a las ayudas, porque para hacer todo este seminario he requerido de ayudas, en este caso de Leonardo Bisani en la Argentina, que tomó todos los elementos que había recaudado y se pudo hacer este pequeño video. En la voz, lo que van a escuchar es una canción mexicana, interpretada por un primo mío, que ya vamos a hablar de él, de Jorge Cedeño, vamos a hablar después de él. Y la iglesia, es la iglesia de la Virgen de Guadalupe de la calle 14 de Nueva York, con la Virgen que pintó mi abuelo. Los dejo entonces con mi abuelo Leoncio Cedeño. Al golpe del remo se aleja en las ondas ligeras la barca, y al triste recuerdo que ahonda la ausencia solloza mi alma. Mi amor angustiado por tantos pesares en vano te llama, pues Hola, te habla Rubén Cedeño desde la calle 14 de la ciudad de Nueva York. Debido a que estoy frente a la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de las Américas, que pintó mi abuelo Leoncio Cedeño. No puedo decir el tiempo ni el momento, sería principios del siglo XX, pero dentro de la familia es algo que siempre se ha mencionado y se ha tenido en muy alta estima. Gracias. Y negra tristeza se queda en mi alma, se queda en mi alma. Callado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas, qué extraño piloto condujo tu barca sin remo y sin ancla. ¿De qué región vienes? ¿Quién hizo pedazos tus velas tan blancas? Partiste cantando y vuelves trayendo la muerte del alma, la muerte en el alma. Yo soy el viajero que alegre del puerto salva, se queda en mi alma. Callado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas, qué extraño piloto condujo tu barca sin remo y sin ancla. ¿De qué región vienes? ¿Quién hizo pedazos tus velas tan blancas? Partiste cantando. Bien, continuamos ahora con otro video que se ha hecho en la ciudad de Caracas por el grupo Metafísico de Caracas, que se lo agradezco mucho, y es porque mi abuelo restauró
en la iglesia de San Francisco, una iglesia colonial, los retablos y las pinturas a principios del siglo XX, y tiene un valor histórico tremendo porque no todo el mundo puede restaurar piezas tan delicadas. Vamos a tener a Fran Alvarado de moderador, que es el pintor de nuestros cuadros en la metafísica y por supuesto la voz idónea para exponer los trabajos que hizo mi abuelo en la iglesia de San Francisco de Caracas. Hola, les habla Fran Alvarado desde Caracas, Venezuela. Estamos en el Templo de San Francisco, junto al retablo de la Venerable Orden Tercera, franciscana. Este retablo fue tallado y dorado por Domingo Gutiérrez y terminado en 1771. A principios del siglo XX fue restaurado por Leoncio Cedeño, abuelo de Rubén Cedeño. Estas pinturas que vamos a ver a continuación, la primera, San Luis de Francia. Continuamos con Santa Clara de Asís. Luego Santa Rosa de Viterbo. San Diego de Alcalá. San Roque y Santa Isabel de Hungría. En el centro del retablo vemos una talla colonial de Jesús como humildad y paciencia. Subimos y en el medio del retablo vemos otra talla colonial de San Francisco de Asís, coronada con otra talla dedicada a la Inmaculada Concepción. Esto es uno de los retablos coloniales con más sabor y mejor conservados que tiene Caracas. Esta obra magnífica que restauró Leoncio Cedeño ha llegado a esta época. Gracias, Padre, porque tuvimos la oportunidad de estar aquí. Bien, vamos a continuar ahora. Leoncio Cedeño se casa con Belén Cedeño. Detenerme a hablar sobre mi abuela, Belén Cedeño, es mucho, porque primero que nada no la llegué a conocer, ella desencarnó antes de que yo naciera, pero me cuentan todos los cedeños que hacían los oficios de la casa cantando arias de ópera. Hacía los oficios de la casa cantando Lieder de Schumann, de Brahms, de Beethoven. Eso es algo insólito. Mi papá me dice que tenía una voz preciosa, una mujer cultísima, pero muy culta y muy hermosa. Me imagino pues que los patrones de hermosura van cambiando a través de la historia y del tiempo, pero para la época dicen que mi abuela era un encanto. Seguimos. Soy primo de Jorge Cedeño. Jorge Cedeño va a tener que leerles para ayudarme un poquito, porque es mucho lo que fue Jorge Cedeño. Jorge Cedeño, tenor venezolano, abogado, médico, jurista, politólogo, fue prefecto de Caracas, de esto me acuerdo, fue ministro, consejero de la Embajada de Venezuela en República Dominicana, fue director general sectorial de Asuntos Sociales del Consejo Municipal del Distrito Sucre y Consucre y director de la Fundación Pro Música Padre Sojo. Estudió canto en Italia con Morelli
y Braski. Fue uno de los tenores más famosos de Venezuela en su tiempo. En 1955 ganó el premio del Gran Caruso en Siena, Italia. O sea, fue el mejor tenor del mundo en su momento. Me cuenta la familia que hasta Pavarotti hablaba de él, de su riqueza de timbre y potencia de su voz. Hizo una triunfante carrera internacional, siendo sus más exitosas interpretaciones Tosca de Puccini e Il Trovatore de Verdi. Cantó innumerables veces bajo la batuta del maestro Primo Casale y como barítono en la compañía de zarzuelas de María Francisca Cavalier. En México hizo una carrera deslumbrante. Él me llegó a decir que en el Paseo Reforma la gente lo paraba a felicitarlo, a hablar con él. Fue conocido pues en el mundo entero. Fue reacio a grabar en estudio. No es el primer cantante famoso que no quiere grabar en estudio. Muchos lo han hecho y no les ha gustado. Lo que existe de él son grabaciones piratas, como las que vamos a escuchar. Vamos a escuchar de él un aria que para la metafísica tiene mucha significación, porque es la llave tonal del señor Asclepio, una furtiva lágrima, de El elixir del amor, de Gaetano Donizetti. Su voz es tenor lírico. Después, en la vida, me tocó trabajar al lado de sus directores y profesores y me decían que la potencia de su voz era algo insólito. Con ustedes, pues, Jorge Cedeño cantando Una furtiva lágrima. Bueno, continuaría escuchándolo, pero tenemos todavía mucho que recorrer. Lo que les quiero ir dando la idea es que entonces nazco en este hogar donde iba a las iglesias restauradas por mi abuelo. Hay más iglesias restauradas por mi abuelo por toda Caracas, pero solamente puse las más importantes. Iba a Nueva York, las pinturas hechas por mi abuelo. Íbamos al teatro, mi primo cantando. Piensen que en mi casa nunca se escuchó música popular. Yo no supe nunca de Beatles, yo nunca supe de Celia Cruz, yo nunca supe de nada popular. Hasta el sol de hoy, porque
el último residuo de la familia Cedeño, del tronco familiar que resta, es el que tiene mi hermano en Carolina del Norte, y ahí no hay un disco ni una grabación de música popular. Y aunque viví ignorante de la música popular, no me quejo, porque desde que abrí los ojos al mundo fui escuchando música clásica, hablando de las interpretaciones de mi primo, hablando de las pinturas de mi abuelo. Eso era lo único que tenía metido en mi cabeza. Pero otro primo, que es Eugenio Montejo, considerado uno de los mejores poetas latinoamericanos de su tiempo. Vamos a verlo a él exclamando uno de sus poemas, y algo que conseguí que es un tesoro. Hablando de él en Italia, en la RAI italiana, y sus poemas traducidos al italiano como muestra de la poesía moderna, contemporánea de Latinoamérica, famosa en Europa. Eugenio Montejo era seudónimo de Eugenio Hernández Álvarez Cedeño, poeta, ensayista, profesor universitario venezolano, fundador de la revista Atzar Rey, diplomático en la Embajada de Venezuela en Portugal. Miren ya todos los diplomáticos, pero hay más cosas todavía. Premio Nacional de Literatura de Venezuela, Premio Internacional Octavio Paz. Esto lo liga a México. Tal vez mi nexo... Bueno, perdónenme, me emociono, ¿no? Porque a mí me ha ido muy bien en México y es un país que amo. Pero los miembros de mi familia han tenido éxito en este país. Ya ven cómo mi primo Jorge Cedeño aquí cantó y fue famoso, como les conté, y mi otro primo pues ganó un premio aquí de una gran importancia y fue gerente literario de la editorial Monte Ávila. Y bueno, y por supuesto vamos a escuchar ahora a él recitando uno de sus poemas. Miren, igualito a mi padre, la misma cara. No pueden negar que son de la misma familia. En otro cuerpo va mi amor por esta calle. Siento sus pasos debajo de la lluvia, caminando, soñando como en mí hace ya tiempo. Hay ecos de mi voz en sus susurros, puedo reconocerlos. Quiere ahora un edad que era la mía, una lámpara que siempre se encienda al encontrarnos. Mi amor que se embellece con el mal de las horas. Mi amor en la terraza de un café, con un hibisco blanco entre sus manos, vestida a la usanza del nuevo milenio. Mi amor que seguirá cuando me vaya, con otra risa y otros ojos, como una llama que dio un salto entre dos velas y se quedó alumbrando el azul de la tierra. Gracias. Ahora, un video que me emociona mucho. No hay que ver que reciten sus poemas en italiano y en la televisión italiana. Los dejo con ese fragmento, por favor. Come al solito con qualche verso di un poeta venezuelano, anche lui contro questi regimi, era contro Chavez ed è morto nel 2008 e si chiama Eugenio Montejo. Credo nella vita si intitola. Credo nella vita sotto forma terrestre, tangibile, vagamente rotonda, meno sferica e poli, dappertutto piena di orizzonti. Credo nelle nuvole, nelle loro pagine nitidamente scritte, negli alberi, soprattutto d'autunno. Talvolta mi pare di essere un albero. Credo nella vita come territudine, come grazia o disgrazia. Il mio desiderio più grande fu quello di nascere e ogni volta continua ad aumentare. Credo nel dubbio agonico di Dio, vale a dire credo che credo, anche se la notte da solo interrogo le pietre, ma non sono ateo rispetto a nulla, tranne che alla morte. Seguimos entonces. Otro primo más, pero el encadenamiento de primos, Charlie Cedeño, estadounidense, cantante, héroe de la guerra, de varias guerras
en los Estados Unidos. Él tiene una cantidad, o tenía una cantidad de diplomas dadas por el gobierno de los Estados Unidos, fue héroe de la guerra de Vietnam, y bueno, imagínense todo de lo que podemos hablar de él. Dentro de sus diplomas, tiene este diploma conmemorativo, él cantaba también, de haber tenido, aquí está, 257 presentaciones en el Teatro Carnegie Hall de Nueva York. O sea, un verdadero y gran artista. Tuve muchísima relación con él, porque él en un momento de su vida se vino a vivir a Caracas. Él estaba casado también con otra prima mía, y pues sus niñas, sus hijas, que están vivas todavía, son dobles primas nuestras, y en realidad una figura única, de una inteligencia superior. Bien, aquí tenemos entonces ahora un tío abuelo. Emilio Arévalo Cedeño fue presidente de Venezuela, pero no presidente de toda Venezuela. En aquella época, los estados de Venezuela, al gobernador se le llamaba presidente, y él fue presidente del estado Guárico de Venezuela. Fue un héroe porque se opuso a una dictadura muy fuerte que hubo en Venezuela. Cuando esta dictadura terminó, por supuesto, pasó a ser gobernador, porque esa dictadura fue la que vino a gobernar, y allí pues terminó siendo el gran héroe. Pero cuando no era presidente, en la familia lo llamaban el bandolero. Nunca lo pudieron poner preso, jamás. ¿Qué hizo? ¿Cómo se comportó? Pero fue un gran líder político en su momento. Y si nos vamos para atrás, entonces tenemos a Manuel Cedeño, que peleó en la Guerra de la Independencia junto a Simón Bolívar. Les dije que los cedeños son muy marcados en sus facciones. Este es Manuel Cedeño. Les voy a enseñar la foto de mi hermano. Igualito. La verdad que es impresionante. Yo no sé si ustedes notan parecido, pero yo los veo igualito. Cuando yo vi a Manuel Cedeño la primera vez, dije, Dios mío, son un mismo retrato. Bien, allí, pues, con estos seres, con mi abuelo, con el arte, la influencia del rayo blanco, la música, el rayo verde, y con estos héroes es la influencia del rayo azul. No me ha tocado ser guerrero de armas en la mano, algo que no me gusta. Creo que nunca he agarrado un arma en mi mano, pero sí he sido un guerrero para defender la luz, la verdad, la cultura, y toda esta energía de estos seres de mi familia, que han sido unos héroes en el correcto sentido de la palabra, se ha traducido en mi persona en luchar, pero a través de la cultura, del arte y de lo que tiene que ser. Pues este es el campo de Carabobo, donde mi tío abuelo, creo que abuelo directo, tatarabuelo, perdió la vida luchando por Venezuela al lado de Simón Bolívar, y aquí está su estatua. Y bueno, siempre nos hemos sentido muy encariñados con él, porque sus descendientes quedaron viviendo en esa zona, que es el estado Carabobo y el estado Aragua, y todavía siguen viviendo descendientes de él, que son mis primos, mi familia, allí en Venezuela. Seguimos. ¿De dónde vinieron ellos, los cedeños? Nosotros nos llamamos cedeños porque veníamos de la isla de Cerdeña. Y cuando llegamos a España, en esa época en que llegamos a España, Cerdeña era parte de España. Y llegamos y nos decían los cerdeños, y de allí pues quedó los cedeños. Llegamos fue a Alicante, y por eso nuestro escudo de armas y todo esto viene de Alicante, y allí estoy en Cerdeña
en donde está el comienzo, el inicio del culto a Nuestra Señora de Buenos Aires. Usted oye en Buenos Aires y piensan en Argentina. Pues señores, ni la palabra Buenos Aires es argentina, ni el culto a la Virgen de Buenos Aires, que fue la que le da el nombre a la ciudad de Buenos Aires, es argentino. Viene de Cerdeña, de esa iglesia. Y ahora empiecen a ver los hilos del plan divino de perfección. Rubén Alberto Gabaldá y Castro, el príncipe conde de Septimania, me nombró caballero de Nuestra Señora de Buenos Aires. Él, sin saber, algo en el más allá, en lo invisible, le hizo a él sentir algo y me da este título de caballero de la Virgen que es patrona de mi familia, de donde vengo. Y aquí está Nuestra Señora de Buenos Aires. Esta es una figura que está en la Catedral de Buenos Aires. Muy bien. Y pues mi nombramiento de caballero y la insignia que llevo es de ella. Van a empezar a ver ahora cómo todo está conectado, y por eso tenía que comenzar estas 9 charlas de Una Vida Más yendo hacia atrás. Porque es la única manera que se entienda el porqué y las razones de todas las cosas. Muy bien. Entonces ahora nos vamos con los Vázquez, con la familia de mi mamá. Este es el escudo de armas. Como ustedes pueden ver, tenemos un castillo con 3 torres. Y esta es mi madre. Mujer polémica. Más polémica que ella, y no porque sea mi madre. Yo no voy a decir que fue una gran cosa, que fue esto, que la maravilla de mi madre. No sé quién era ella, pero les voy a hablar un poquitito de ella. Se casa con mi papá. Mi papá era producto de una separación, porque mi abuelo Leoncio, muy joven, se va a vivir a Estados Unidos, hace familia allá, que es pues toda mi familia estadounidense, y mi madre también es hija de una separación. Leoncio Cedeño era muy rico. En las guerras intestinas de Venezuela, guerras civiles y todo, fueron perdiendo la fortuna. Ellos llegaron a Cerdeña y venían de España porque Fernando VII les debía dinero y nos regalaron tierras en Venezuela, y así como los cedeños llegan a Venezuela y atesoraron mucho ese dinero, pero lo fueron perdiendo con todas estas guerras que les estoy hablando. Y así terminan, pues, no voy a decir que pobres, pero sin esas glorias que tenían. Sí conservaron las glorias culturales, las glorias, de ser héroes de la patria, en una cantidad de cosas. Otro tanto, mi madre. Venía de una familia riquísima. No voy a decir que terminaron siendo pobres, pero mi madre, después de la separación que tuvieron sus padres, estaba ya muy pequeña, no quiso saber de la sociedad. Mi padre tampoco. Y así es cuando ellos se casan, se separan de la sociedad, se separan de todo. Nos recluyen y nos meten en la cabeza que solamente la familia de nosotros es papá y mamá. Quiero decirle que para armar esta conferencia tuve que recurrir a los cedeños repartidos en el mundo, porque mi papá ni mamá quisieron hablarme nunca de los cedeños, ni Nora, mi madre, de los Toledos. Mi madre tiene un historial tremendo
Era una mujer con una cultura única. Mi madre me hablaba desde chiquitito de las guerras mundiales, me hablaba de la vida de la reina Isabel, me hablaba de todas esas cosas y yo crecí oyendo todo eso de mi madre. Mi madre no tenía oído para la música, era opuesta a los cedeños en ese sentido, pero fue la que me enseñó a cantar. Y mis primeras canciones me las enseñó mi madre. Nadie ponía una mesa como mi madre. Y los que me están viendo, que llegaron a ir a la casa de ustedes en Caracas, atendida por mi madre, se acordarán cómo servía una mesa mi madre. En ningún manual de buenos modales se dice que se ponga una mesa tan bien como la sabía poner mi madre, con detalles en los platos, en los cubiertos, como nunca he visto, y ya ustedes saben, con toda la gente que me he relacionado, culta, educada, de la nobleza, y nadie tenía los modales de Nora Cedeño. Pero nos criaron a nosotros tres, ya saben que somos tres hermanos, que no habláramos de eso y de muchas otras cosas más. Que no habláramos que éramos familia de Leoncio Cedeño, que no habláramos que éramos familia de Jorge Cedeño, que no habláramos de ella y mucho menos de sus abuelos, que ya van a ver quiénes eran. Pero lo que es el cura va para la iglesia. No teníamos todavía uso de conciencia cuando mi hermano Eduardo y mi persona nos encaminamos hacia la cultura, a la Escuela de Música Juan Manuel Olivares, y de la noche a la mañana estábamos rodeados otra vez con la sociedad que mi padre y mi madre no quisieron que nosotros volviéramos hacia ella. Nos prohibían hablar de nuestros viajes. Mi madre, me acuerdo, porque esto es memorable. Mis compañeros de estudios en la Juan Manuel Olivares, pues eran todas personas pudientes. Y por supuesto, como jóvenes, adolescentes, presumían que fueron de vacaciones a Miami, que fueron de vacaciones a Nueva York. Me acuerdo una vez que Weisman estaba fascinado, Weisman, mi gran compañero de toda mi carrera, gran pianista venezolano, fue mi pianista acompañante durante toda mi carrera como barítono, me decía, ay, fulanita fue a París. Y él estaba feliz porque tenía una amiga que había estado en París. Y nosotros veníamos de Egipto, de la India, de Tailandia. Y cuando nos bajábamos de los aviones, mi madre nos decía, no vayan a decir dónde estaban, para que no vayan a creer que somos ricos. Entonces, cuando yo escuchaba a mis compañeritos que habían estado en Miami, Nueva York, y cuando muchos habían llegado a París, yo decía, pero ¿y estos tontos? ¿De qué presumen? Si en mi casa lo que vamos es a ver pirámides, a ver faraones en el Museo del Cairo, a ver el Taj Mahal en la India. Y mi madre nos hacía callar, esa que está allí. Le estoy hablando de ella ahorita porque en la metafísica ustedes tienen esa influencia, porque eso lo tengo yo metido en la sangre. Ustedes no saben los niveles tan altos de conocimientos de los lamas tibetanos que ustedes tienen, de los lamasterios del Tíbet que ustedes tienen, que mi persona los ha estudiado en el Tíbet y se los doy con tanta sencillez y no les digo nunca lo importante que son, porque mi madre me enseñó a no decir esas cosas. ¿Para qué? Así como mi madre le decía, no digas, mijo, que estás viniendo de Egipto de vacaciones en la escuela de música. Igualmente yo no les digo a ustedes
lo que ustedes saben para que ustedes no se pongan orgullosos de lo que saben. Por eso a veces cuando desprecian todo este conocimiento y le dan la espalda, me duele tanto, porque yo mismo tengo la culpa de no haberles dicho o no decirles cuánto vale todo esto. Todo esto viene de mi madre. Mi madre, cuando escribí mi primer libro, El esoterismo del canto o El prodigio del canto, que va a salir, ya vamos a hablar de eso, y lo edité y llegué a la casa y mi madre no me dijo nada. Dije, mamá, tienes un hijo que ha escrito un libro. Me dice, un libro nada más. Debías haber escrito muchos más. Además está lleno de errores. Esa fue mi madre. Cuando debuté en el Teatro Municipal de Caracas, que era el más importante de Venezuela, no fue y no me felicitó. Cuando me gradué, tampoco me felicitó y tampoco me dijo nada. Cuando comencé a componer y venían las grandes presentaciones de mis obras, donde venían los presidentes de la República, las Naciones Unidas, mi madre nunca me dijo nada. Y mi hermano dirigía la Orquesta Sinfónica en los Juegos Olímpicos Panamericanos en Atlanta. Y mi madre, lo que le decía, el violín estaba desafinado, tenía la corbata torcida. Y todavía mi padre, que está en vida, el otro día mi hermano casi con lágrimas en los ojos me dijo, ¿qué hago para que mi padre me valore? Toco delante del presidente de los Estados Unidos, dirijo delante del presidente de los Estados Unidos, delante del gobernador. Y mi padre no me dice nada. Le dije, no te extrañe, porque así nos han criado a todos. Con el ego pisado. Y eso que dicen que soy orgulloso, y lo reconozco. Pero nos enseñaron a no decir. Papá y mamá, para no llamar la atención. Cuando mis compañeros se bajaban de sus aviones de Air France en first class y llegaban diciendo, ay, que me vine viajando en first class y no sé cuánto, nosotros cuando viajábamos en primera, mi mamá dijo, mucho cuidado con ir a decir algo de eso. Y así nos criaron. Esa mujer que ustedes ven allí. Se graduó de secretaria ejecutiva y trabajó siempre en altos cargos. Fue la secretaria del Colegio de Odontólogos de Venezuela por no sé cuántos años y después pasa a trabajar con la Schola Cantorum, el coro que ya les he hablado de la Schola Cantorum, que se ganó en el 74 ser el mejor coro del mundo en Arezzo, y junto con Alberto Grau y su esposa María Guinán mi madre trabajó con ellos hasta que se fue a vivir a Estados Unidos, o sea, en medios culturales, viajando por el mundo con la Schola Cantorum. Yo no sé qué hacía mi madre, ella repartía los programas en Francia y les hablaba en francés, repartía los programas en Alemania y les hablaba en alemán, repartía programas en los Estados Unidos y les hablaba en inglés. Esa era mi madre y nunca nadie sospechó ni quién era, ni de dónde venía, ni toda la cultura que tenía, y se las voy a decir ahora. Bien, mi madre era hija de José Vázquez, mi abuelo, el abuelo con el cual me crié. Un hombre sorpresa. Es hijo de un divorcio porque era moreno, como ustedes lo ven, era hijo de un español con una india venezolana, y por eso su colorcito, pero rasgos de blanco, y por haberse casado con Carmen Toledo, que ya les voy a enseñar la foto, vino problemas familiares porque eran racistas los Toledos, que ya les hablaré de ellos. Y trataron de disolver el matrimonio y lo consiguieron. Mi abuelo venía no muy lejos de la capital. Su madre, que era mi bisabuela, una mujer con una visión de futuro muy grande, se lo trajo a Caracas a principios de siglo
y le dio la mejor cultura y llegó a ser Dos en punto. está allí con todos esos aparatos porque era el director de radio del Ministerio de Obras Públicas del país. Les explico. En esa época no habían comunicaciones telefónicas como ahora, no había internet y la gente se comunicaba era por radio. Y el Ministerio de Obras Públicas es el organismo del gobierno de Venezuela que se ocupaba de todo, de las carreteras, construcciones, y todo se manejaba por radio y eso lo manejaba mi abuelo, era el director de eso. Pero ¿qué más era? Muy bien. Mi abuelo era actor y conservamos en la familia este programa siendo la tía de Carlos. Era ratón de teatro, como se dice. Participaba y cantaba en las óperas, las zarzuelas. Y me acuerdo, él fue el que me dio a mí gran parte de la educación. Y recibió la influencia directa de Pedro Elías Gutiérrez, que no sé si saben quién es, pero cuando les diga que es el compositor del Alma Llanera, el segundo himno nacional de Venezuela, van a identificarse con él. Con Pedro Elías Gutiérrez y la familia de Pedro Elías Gutiérrez, mi abuelo se llena de un universo cultural inmenso que él me lo transmite a mí, porque ya les contaré en la próxima actividad cómo fue que yo paré en la casa de este abuelo y estuve allí pues hasta que ellos desencarnaron. Y absorbí absolutamente todo esto. Ya saben, mi abuelo relacionado, discípulo cultural de Pedro Elías Gutiérrez. Pedro Elías Gutiérrez compone el Alma Llanera. El Alma Llanera es el segundo himno nacional de Venezuela. Es parte, un fragmento de una zarzuela. ¿Y por qué se hace el segundo himno nacional de Venezuela? Mi abuelo me llevaba a mí a la retreta que se llamaba en la Plaza Bolívar, que era el centro y es el centro neurálgico de Caracas y de toda Venezuela. Y los domingos Pedro Elías Gutiérrez dirigía la orquesta y cada vez que terminaba el concierto él tocaba el Alma Llanera. Y esto ha hecho que los venezolanos, cuando terminan una fiesta, usted termina la fiesta y quiere que todo el mundo se vaya, le pones el Alma Llanera y le estás diciendo que se vayan. El Alma Llanera se puede repetir todas las veces que se quieran, pero después que se toca el Alma Llanera, no se toca más nada y todo el mundo para su casa, porque Pedro Elías Gutiérrez desde comienzos del siglo XX así acostumbró a todo el pueblo venezolano y en el mundo entero, cuando dicen Venezuela, se oye el Alma Llanera. Bien, vamos a escuchar con esta misma banda que dirigía Pedro Elías Gutiérrez, pero actual, por supuesto, con esa época. Yo no sé si hay algún registro de eso, actual, tocando el Alma Llanera. Les va a sorprender la velocidad, les va a sorprender el tiempo, todo, porque lo vamos a tocar como se toca en Venezuela. Esto es un joropo. El joropo es como quien dice la música típica, es como decir la ranchera en México, como decir el tango en la Argentina, en Venezuela es el joropo. No sé por qué no se hizo popular en el mundo, por lo difícil que es. Y resulta que nos hemos dado cuenta, los músicos, que en Scarlatti, Domenico Scarlatti, en Bach, están los ritmos del joropo, los pasajes del joropo. Imagínate quién va a bailar Bach, quién va a bailar Scarlatti. Y por eso el joropo no se hizo tan famoso como la ranchera y como el tango. Vamos a escuchar esta pieza tocada por la Banda Marcial de Caracas. La grabación no es muy buena, pero es lo que les pude conseguir para hoy.
Todo esto que están oyendo es la introducción al alma llanera. Todavía no ha empezado la pieza. Una gran introducción. Y vieron la velocidad, ¿no? Qué lindo es. Bueno, este es el Teatro Municipal de Caracas, donde Jorge Cedeño, estoy hablando de la familia Cedeño, tuvo su gran plaza de actuación como tenor, y también era el lugar donde mi abuelo Vázquez, la otra familia, cantaba y tocaba. Y fue también el teatro donde debuté, pero creo que eso lo tengo para la próxima actividad, donde incluso les voy a cantar, no yo, pero sí les voy a poner lo que canté por primera vez como debuté en este teatro. El Teatro Municipal de Caracas fue el más importante hasta que construyeron el Teatro Teresa Carreño, y por supuesto toda la cultura escénica, operática y de presentaciones se pasó al Teatro Teresa Carreño. Bien. Mi abuelo era íntimo amigo de Céspedes Marín, costarricense, ilustre costarricense, que era benemérito de la patria oficial, con título entregado. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Les hablo de todos ellos porque mi abuelo me vivía hablando de ellos. Él me metió en mi cabeza a mí todo esto, Pedro Elías Gutiérrez, a Céspedes Marín, y pasó algo con Céspedes Marín y mi persona. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1971, pionero de la fotografía. Ahí es donde vienen los nexos. Céspedes Marín no era fotógrafo, fotógrafo de boda y de bautizo. No, mi abuelo tampoco. Pero los dos eran fotógrafos profesionales graduados. Sabían de fotografía y todo lo que mi persona sabe de fotografía lo aprendí con él, y no es por alabarme, pero han visto las fotos que paso en todas mis conferencias. No hay ninguna ni con mala luz, ni mal encuadrada, ni desenfocada, ni mala, porque desde pequeño tuve una cámara profesional en mi mano, sabiendo trabajar luz, enfoques y una cantidad de cosas. Y por supuesto tuve que reaprender cuando empezaron ahora todos estos asuntos de las cámaras fotográficas con los teléfonos, que se hacen también maravillas. Fue pionero en la fotografía del cine documental en Costa Rica, autor del libro María, sus apariciones y hallazgos. Resulta, yo me ponía a registrar todas las cosas de mi abuelo, típico de cualquier niño de 4 o 5 años, y un día me encuentro con el libro de Céspedes Marín, este libro, que se llama María, sus apariciones y hallazgos. Y no sé cómo hice
para decirle a mi abuelo que le estaba registrando sus cosas y su biblioteca, y le dije, yo quiero este libro. Tendría 4, 5, 6 años, estaba empezando a leer y aprendí a leer con ese libro. Ese libro trata de todas las apariciones marianas. Y desde que tuve conciencia, eso fue lo único que leí. Después leí otras cosas, por supuesto. Resulta que haciendo otros trabajos en la casa de ustedes en Caracas, que es la sede central de la metafísica, se toparon con este libro. El libro, esa edición ya tiene 70 años. Una edición hecha a mano, hecha con multígrafo. No sé si alguno de ustedes saben qué es multígrafo. Es un aparato manual que inventó Thomas Alva Edison a principios del siglo XX y se le daba con un rodillo y salían las hojas impresas. Después había que doblarlas y coserlas a mano. El libro está hecho así. Y las pinturas están hechas con un punzón, con tinta, una cosa laboriosa. Y cosido a mano, se los dije. Por lo tanto, el libro con el tiempo se fue descosiendo. Y así como lo solté el último día que lo leí, así lo encontraron en Caracas. Inmediatamente, conversando con el grupo de Caracas, les pedí que levantaran ese texto para que no se perdiera, que se salvaran las, ¿cómo se llama? No sé cómo se le llamaría, las hojas impresas de un multígrafo, donde estaban dibujadas las vírgenes a mano, una cosa de un trabajo tremendo, y lo vamos a poner a la orden de todos ustedes. No sé si en Costa Rica, que es de donde es originario Amado Céspedes Marín, este libro lo han reeditado, pero nosotros lo estamos rescatando y dentro de poco va a estar a la orden de todos ustedes. Ese es mi nexo con Céspedes Marín, que le agradezco a él porque mi devoción mariana se cultivó a través de su libro. Y hoy en día he escrito un libro que se llama María, donde hablo de la vida de la Virgen, que todos creo que lo tienen, y de cantidad de apariciones marianas, por supuesto muchas más de las que habla Céspedes Marín, y para no copiarlo, lo que hablo es de mi relación con las vírgenes, de las cuales hablo en el libro. ¿Qué es esto? No hablo precisamente de la aparición, sino mi relación con la Virgen. Y no hablo de ninguna Virgen que yo no haya visto, ni que no tenga una vivencia con ella. Ya hablaremos de eso en la próxima actividad que sigue, porque voy a extenderme más sobre este punto. Muy bien. Aquí está esta foto. Todo esto fue multigrafiado. Esta es la portada del libro. Yo le creé un término, ustedes saben que yo vivo inventando, y le puse que era un neoincunable latinoamericano. Voy a registrar ese término. Neoincunable. ¿Saben lo que es un incunable? Es un libro antes de 1500, un libro muy antiguo, antes del 1500. Entonces le puse neoincunable, que neo quiere decir nuevo, y latinoamericano, bueno, latinoamericano. Bueno. Mi abuelo Vázquez era hijo de Concha Vázquez, o Concepción Vázquez. Esta señora que ustedes ven aquí, ¿quién fue? ¿Quién me crió? Me crió mi bisabuela, con el lenguaje de la época, con los refranes de la época, con las costumbres de la época, y el asunto fue así. Nací, como nace todo el mundo, y al año nace mi hermano Eduardo, y ella le dice a mi mamá, no vas a poder con los dos niños juntos, dame a Rubén, mientras Eduardo crece un poco más, al menos tiene unos 2 o 3 meses, y pasan estas primeras etapas del parto, y te devuelvo a Rubén. Muy bien, me voy a casa de mi abuela, que es la mamá de mi abuelo Vázquez, del cual les estaba hablando. Bien. Al mes, que ya mi mamá estaba recuperada del parto, viene conmigo
Y cuando me va a entregar a mi mamá, dice mi mamá que aquello que armé un berrinche y no hubo manera. Y me dice mi mamá que, bueno, mi abuela, yo le decía abuela, pero era mi bisabuela, se devuelve para la casa conmigo, para la casa de mi abuelo. A la semana vuelvo a armar un berrinche. Les resumo el cuento. No hubo forma nunca de que yo volviera a mi casa. Me tuve que quedar allí hasta que todos murieron, que ya fue en el 75, ya estaba grande, ya era profesor en el conservatorio, y me crié con ellos. Por supuesto, habían atenuantes. Pasaba, ya después más grande, pasaba la semana estudiando junto con mi hermano en las escuelas, saliendo de casa de mis padres. Y ya los fines de semana, vacaciones y todos los periodos largos sin clases los seguía pasando con mi abuelo. Y él fue el que me empezó a mí a llevar a los museos. En la próxima actividad, todo ese aval cultural que mi persona ha desembocado, ha volcado sobre la metafísica. Bueno, esta, como ven, pues era de color. Ella era hija de un español con una india. A su vez, se casa con un español también rubio, pero ella también pues morena, y por eso mi abuelo nace moreno. Por eso todos tenemos lo que se llama el salto atrás, porque los cedeños son rubios o azules, pero los Vázquez ya ven que estamos pintaditos, ¿verdad? Bueno, seguimos bien. Y ella es hija de Juana Vázquez. Y aquí quería llegar porque Connie Méndez se metió con ella. No que se hayan conocido, creo que ella antecede a Connie Méndez, estamos hablando ya del siglo XIX. Ella era piache, bruja, por decirles en otras palabras, y le hablaba yo mucho a Connie Méndez de ella, y Connie Méndez me decía, ahí tienes la herencia por la cual tú hoy en día eres metafísico. Ella curaba con el sol, ella curaba con la luna, y le enseñó a mi bisabuela a hacer todo eso, y yo la veía haciendo todo eso. Yo sé cómo agarrar los poderes de la luna y curar a alguien, agarrar los poderes del sol. Mi abuelo Vázquez, o sea, el hijo de ellas, un hombre culto con un trabajo importante, no quería que su madre, que era la hija de esta, ejerciera la brujería. Pero no es que era brujería que tenía un montado, algo para hacer brujería, no. Era una cuestión a sotoboche, que fulano se está muriendo y no se quiere morir, venga para que lo haga desencarnar. Esas cosas hacía mi abuela, mi bisabuela. Que están haciendo un niño y la mujer no puede parir. Ella iba y la mujer paría. Mi abuela hacía milagros. Y pues yo me acuerdo, tendría 2 años, 3 años, me crié con ella, que yo la veía haciendo los rituales con la luna, con el sol. Y eso lo llevo dentro de mí. Eso ella me lo heredó. Pero venía de ella, Juana Vázquez. Muy bien. Ahí está la influencia del rayo violeta, de la magia. Mi abuelo Vázquez se casa con Carmen Toledo, rubia, ojos verdes, una rubia despampanante, pero ya les dije que ese matrimonio no llegó a nada. ¿Quiénes son los Toledos? Ay, Dios mío. Mi madre nunca me quiso hablar de ellos. A duras penas saqué algunas informaciones que se las voy a informar aquí. Soy nieto del doctor Agüita. ¿Quién es el doctor Agüita? El que llevó la homeopatía a Venezuela. Ahí me viene el rayo verde. Y era, junto con el doctor José Gregorio Hernández, los que curaban en Caracas. Y por eso
por el lado de los Toledos, a mí me llevaban a la tumba del doctor José Gregorio Hernández porque era la mancuerna de José Gregorio, porque mi abuelo, y esto es como bisabuelo, tatarabuelo, agüita. Salen artículos todavía de él en los periódicos, en la radio y en la televisión. Muy bien. Pues como les dije, era, no sé si el rival, porque no creo que fueran rivales, pero el uno curaba con la medicina tradicional, que era José Gregorio Hernández, y con el espíritu, pues, por eso hoy en día es nominado a santo, y el otro era con las pastillitas de la homeopatía. Muy bien. Por ahí viene pues la influencia del rayo verde. Dios mío, y por allí aparece Mercedes María Innes. No sé exactamente el grado de filiación, somos parientes. Mercedes María Innes es nieta del general Innes, del ejército que le ofreció Inglaterra a Venezuela para independizarse de España, y también pelearon en el campo de Carabobo por la independencia de Venezuela. Ella es nieta del general Innes. Esta señora, rica, profesora del conservatorio, y se ocupaba de lo que se ocupaba la gente rica en Venezuela, que no tenía nada que hacer. No sé aquí en México la gente rica de qué se ocupa, pero las ricas venezolanas se ocupan de ser catequistas, no sé si todavía. Entonces era catequista en el Prado de María, donde también vivían los cedeños, y por ahí fue donde se conocieron. Esta mujer de una cultura inglesa es la que educa a mi madre. Le da la letra, mi madre escribía caligrafiada. Ella escribía de manera normal caligrafiada. Es la que le enseña todo a mi madre, y mi madre me lo transmite a mí. Me explicaba cosas de la Santísima Trinidad, me explicaba cosas que hacía Mercedes María Innes, y yo la llegué a conocer, pero ella desencarnó cuando yo tenía 4 años. Y me acuerdo que ella me sentaba en su regazo, me hacía la bendición y le decía a mi mamá: este niño va a ser sacerdote, este niño va a ser sacerdote. Es la única foto que tengo de ella. Bien. Ella fue profesora aquí en la Escuela Superior de Música, profesora de piano, y catequista aquí en la iglesia del Prado de María, donde se casaron mis padres, donde me bautizaron, y toda la historia nuestra está relacionada pues con esta iglesia. El Prado de María era como decir un villorio dentro de Caracas, en las afueras de Caracas, hoy en día ya está integrado, donde vivían estas familias tranquilas, muy bien, muy acomodadas y con una gran cultura, pero apartadas de todo lo que era el bullicio de la capital. Bien. Aquí vienen más cosas que yo no les puedo dar respuestas. Estoy emparentado con la venerable Madre María, Madre Emilia de San José. O sea, propuesta a santa. Me criaron con esa devoción hacia ella cuando yo estaba pequeño. Ella ni siquiera era ni beata ni nada, pero ya hacía milagros. Me llevaba mucho a la tumba de ella, a la tumba de José Gregorio Hernández. Después ya en la próxima actividad ustedes van a ver en qué desemboca todo eso de tener estos santos en la familia. Hoy en día ya he visto que ha escalado mucho para que la lleven a ser santa. Ella funda la organización de las Hermanitas de los Pobres. Su vida es adorable. Tantas cosas que tengo yo en mi vida de la Madre Emilia. Las puertas, ella era muy rica, tocaba la puerta para pedir limosna para los pobres, le tiraban la puerta en la cara. Y no contestaba, no decía nada. La humillaban muchas veces y tenía una actitud de silencio, y ella termina asociándose con el padre Machado.
Mi madre se crió con toda esta gente. Mi madre tenía fotos con el padre Machado, imagínense ustedes. Y el padre Machado funda cantidad de organizaciones religiosas. Aquí tienen al padre Machado también. Mi madre fue criada con todos ellos. Bien. Y aquí viene pues la influencia del rayo Ororui. Bien. No los canso más hablando de todo esto, pero voy a concluir, ya que hablé de José Gregorio Hernández, hablando de estos seres que están emparentados con mi familia, son parientes pues míos. Quería dedicarle ya, pues para cerrar esto, la llave tonal del doctor José Gregorio Hernández, que es un solo para soprano y orquesta. Lo canté toda mi vida, no del solo, porque el solo es para soprano, pero en el coro cantaba esto, y es la llave tonal del doctor José Gregorio Hernández. Requiem de Verdi. Verdi es compositor de ópera, pero hace este Requiem que parece una ópera de lo grandilocuente que es, pero esta es tal vez la parte más mística de todo ese Requiem de Verdi. Gracias.